Modo. Ok, esta mañana hemos avanzado, incluido esta filmina. Estábamos ya introduciéndonos a realizar la juntura. Y la juntura se hace como unión de dos semiconductores, uno de silicio tipo P y el mismo silicio tipo N. O hacemos una juntura de germanio tipo P con germanio tipo N. Esa es la juntura que estamos haciendo. O sea, en otras palabras, estamos creando un elemento que se llama diodo y para eso tenemos que fusionar el semiconductor tipo P con el semiconductor tipo N hecho de germanio o hecho de silicio. Ya sabemos que no podemos mezclar germanio con silicio porque tienen diferentes características. Y para combinarlos, obviamente estos procesos se realizan por transformarlos del estado sólido en líquido, mezclarlos convenientemente y esperar que se solidifiquen. Y ahí van a adquirir una propiedad que para nosotros se llama diodo. Entonces, esto es importante. No es el único mecanismo. Hay otros mecanismos también de fabricar estos componentes. Por ejemplo, de difusión de gases sobre el sólido. Es otro mecanismo. Y hay varios, obviamente. Tenemos que entender que de alguna manera se tiene que hacer ese diodo, esa unión de dos elementos del mismo material, es decir, germanio, pero tipo P o tipo N, o material silicio tipo P y tipo N. En eso estamos nosotros. Bueno, por eso nos dice que cuando dos materiales se ponen en contacto íntimo, o sea, están fusionados, se produce una redistribución de las cargas para alcanzar una condición de equilibrio. Entonces, por eso nos habíamos detenido en el tema de Fermi, ¿no? Porque para que se produzca este contacto entre esos dos elementos, se tiene que uniformizar el nivel de Fermi a lo largo del sistema que se está formando. Entonces, ese es el hecho. Y nosotros habíamos mostrado que para los distintos materiales teníamos en la posición del nivel de Fermi una diferencia energética entre ellos, porque el nivel de Fermi para el material tipo N está próximo a la banda de conducción. En cambio, el nivel de Fermi para el tipo P está próximo a la banda de valencia, por el hecho de que se han creado en el tipo P niveles aceptores y en el tipo N niveles donores, debido al elemento contaminante, en el caso del tipo P, con la tercera familia de la tabla periódica, y en el tipo N con la quinta familia de la tabla periódica. Entonces, eso tenemos que recordar. Ahí tenemos la diferencia de los niveles de Fermi. Entonces, cuando realizamos la unión entre estos dos elementos, entre el material P y el material N, ambos tienen que ser de silicio o ambos tienen que ser de germanio. Entonces me dice, esta diferencia energética entre la posición de los niveles de Fermi, cuando se forme la unión, tiene que tomar el mismo valor, el nivel de Fermi, a lo largo del sistema. Entonces me dice, esta diferencia en algo se tiene que transformar, porque por el principio de conservación de energía, no puede desaparecer esta energía. Entonces es importante darnos cuenta que esta diferencia se va a transformar en barreras de energía potencial en las bandas de conducción y entre las bandas de valencia. Y esa es la siguiente gráfica que habíamos presentado esta mañana. Entonces nosotros teníamos el mismo nivel de Fermi a lo largo del sistema y se nos formaba esta barrera de energía potencial. Es decir,
hay un desnivel entre la energía de la banda de conducción del material P a la banda de conducción del material N. Lo mismo es para la banda de valencia. Hay una diferencia entre la banda de valencia del material P y la banda de valencia del material N. Y esa diferencia se debe exactamente a esta diferencia de valor en los niveles de Fermi. Y a eso se viene a conocer como barrera de energía potencial. Entonces hay el concepto que dice que todos los portadores que se encuentran por encima de esta barrera son libres de moverse. Y todos aquellos portadores que están por debajo de esta barrera no se pueden mover. Es como decir, toda esta concentración de electrones del material N no pueden pasar al material P porque tienen esta barrera. Pero en cambio, esta porción de portadores del material N pueden pasar al material P y lo mismo, esta concentración de portadores que no tienen barrera de energía potencial pueden pasar del P al N. Estamos suponiendo del mismo tipo de portador N, o sea, electrones, que se mueven en direcciones opuestas. Por lo tanto, la corriente neta generada por ese movimiento de portadores en los sistemas en equilibrio es cero. Lo mismo no sucede para los huecos, porque yo aquí tengo esta concentración que está por debajo de esta barrera. Esto no se va a poder mover. En cambio, el exceso que está por encima sí se va a mover. Lo mismo va a suceder para esta concentración de portadores minoritarios. Entonces, si pensamos que los portadores mayoritarios, que son huecos en el semiconductor del tipo P, su exceso se va del P hacia el N, se me va a generar una corriente eléctrica. Para eso habíamos dado una definición esta mañana. Va a suceder algo parecido con esta concentración de portadores minoritarios del material N, se van a mover y se van a dirigir al semiconductor tipo P, generándome una corriente igual y opuesta, porque las corrientes dependen de la concentración de portadores. A este movimiento de portadores, tanto de electrones como de huecos, se conoce con el nombre de difusión. Y las corrientes de difusión se deben al gradiente de concentración de portadores. Ya no se deben al gradiente de potencial eléctrico. Entonces, en ese momento nos aparecen dos tipos de corrientes. Corrientes de difusión y las corrientes de conducción debido a un gradiente de potencial eléctrico. Es decir, aquí están las desigualdades, ¿no ven? Entonces, cuando están las desigualdades, en el semiconductor del tipo N tengo más electrones y en el del tipo P tengo más huecos. Entonces, para llevar al equilibrio los niveles de Fermi, los electrones del N deben pasar al P y del P los huecos deben pasar hacia el N. Entonces, si de aquí dejan electrones, te dejan el material tipo N cargados positivamente. Y si del material P pasan huecos, te deja el material P cargado negativamente. Y se produce en esas partículas cargadas un campo eléctrico. Entonces, en este proceso se ha establecido que se crea una zona de transición debido al pasaje de portadores y en esa única zona de transición existe corrientes de conducción. Como esa zona es muy reducida, se dice que las corrientes de conducción en los semiconductores tiende a cero y solo se mantienen las corrientes de difusión. Esto tenemos que ir estableciendo convenientemente. Entonces, aquí ya tenemos la unión, ¿no ven? Esto es como que nosotros hubiésemos metido
a un proceso de transformar de sólido en líquido, hubiésemos hecho la fusión, se ha fundido los materiales P con el N y se ha formado esta juntura. Y en la parte de la transición del material hacia el N se ha formado una barrera de energía potencial y una zona de transición. El material tipo N cargado positivamente y el material tipo P cargado negativamente por el pasaje de portadores hasta que se igualen las concentraciones por encima de la barrera de energía potencial. Si se igualan, eso significa que la corriente neta en el sistema es cero. Ok, ahí tenemos ya el diodo en equilibrio. Eso es lo que hemos visto esta mañana, ¿no ve? Ahora, aquí estamos volviéndote a aclarar ese proceso. En la zona de transición, debido al campo eléctrico, ya hemos visto que en la zona de transición, del lado del N tengo cargas positivas y del lado del P tengo cargas negativas, ahí tengo un campo eléctrico. Se presenta la corriente de conducción debido a ese campo eléctrico. Y las corrientes de conducción dependen del gradiente de potencial eléctrico. O sea, el gradiente de potencial que es campo eléctrico. Y el campo eléctrico, por la segunda ley de Newton, produce aceleración de portadores, por lo tanto, hay movimiento. Por eso usted dice que dependen del campo eléctrico. Al ser esta reducida, prácticamente las corrientes de conducción tienden a cero. Solo se mantienen las corrientes de difusión. Ok. Continúo aclarándote. En la estructura de bandas, en la estructura que hemos mostrado en la anterior filmina, N sub N y N sub P representan las concentraciones de electrones en el material N y en el material P. En el material N es N sub N, concentración de portadores mayoritarios. En el material P es N sub P, concentración de portadores minoritarios. ¿Se acuerdan? Así se han formado estos elementos. En cambio, para los huecos, la concentración es exactamente al revés. Me dice, en el material tipo P, la concentración de portadores mayoritarios son los huecos que están en el material P. Y en el material N, P sub N es la concentración de portadores, o sea, los huecos, minoritarios. Entonces me está diciendo, en los semiconductores tengo concentración de electrones, concentración de huecos. En el tipo N tengo más electrones que huecos, en el tipo P tengo más huecos que electrones. ¿No ven? Bien sencillo. Por eso nosotros hemos venido a llamar portadores mayoritarios simbolizados con la misma letra, N sub N o P sub P. Portadores minoritarios a doble letra. Fácil de distinguir. Entonces, cuando se produce el equilibrio, esto que está por encima de la barrera de energía potencial, la concentración de portadores minoritarios, debe compensarse con la concentración de portadores minoritarios que están sobre la barrera de energía potencial, de tal manera que en equilibrio me dé una corriente neta igual a cero. Lo mismo tiene que suceder con esto. Y la gráfica de la filmina anterior, eso nos está mostrando. Que enseguida vamos a mostrar el detalle de cálculo también. Ok. Aquí te está diciendo de cómo es que se realiza la zona de transición. Y nos está mostrando, puesto que los huecos, aquí estamos hablando del material P, dejan atrás iones aceptores cargados negativamente. Decíamos, el material P queda cargado negativamente. Mientras que los electrones dejan atrás iones donores cargados positivamente. El resultado del paso de portadores a través de la juntura
es cargar positivamente la región N y negativamente la región P para conformar un campo eléctrico. Campo eléctrico que me debe mantener el equilibrio dinámico. En algún momento en ese proceso de realizar la unión va a llegar al equilibrio dinámico. Y en el momento que llega al equilibrio dinámico es que para mover un portador vas a requerir introducir energía. ¿Cómo vamos a introducir energía? Aplicándole una diferencia de potencial a la juntura formada por el semiconductor N y P. ¡Ay, qué sencillo! ¡Qué sencillo! Ya lo vamos a mostrar objetivamente también aquello. Entonces, esta conclusión es recontra importante. Concluimos que ese campo eléctrico en la zona de transición es tal que tiende a permitir el paso de portadores minoritarios y mayoritarios a través de la juntura que se encuentren sobre la barrera de energía potencial, estableciendo un estado de equilibrio dinámico en el cual las corrientes de difusión son iguales, es decir, corriente neta, cero. Eso me está diciendo. Se contraimporta. Si esta filmina lo sabemos, lo entendemos exactamente tal como está hecho la gráfica, no vamos a tener problemas. Y yo no tengo ninguna dificultad en repetirte las veces que necesite, de esta misma forma o de otra forma, para que podamos entender. Porque si entendemos esto, nos vamos a dar cuenta después de que efectivamente en estos dispositivos hemos logrado obtener un elemento que me permite controlar las corrientes con una tensión externa aplicada. Ok. Ahora, la energía potencial, esta E0 que era Q por BC, valor de energía en la que son diferentes los niveles de Fermi. Eso hemos mostrado en la anterior gráfica también. ¿No ves? De los materiales P y N. Es igual a la diferencia de función trabajo para mover un portador de los materiales del P al N y del N al P. Ok. Estos 5 párrafos resumidos, ¿no ve? Aquí está toda la explicación de cómo es un diodo, de cómo va a funcionar mi diodo. Y esto yo necesito que lo entendamos. Por lo tanto, lo tienes que leer, no sé, unas 2, 3, 4 veces. Seguramente lo vas a procesar en la mente y lo vas a tener claro. Para eso tienes este fin de semana. Procésalo bien. Si tienes dudas, el domingo por la tarde, por la noche puede ser también, me mandas un mensaje al WhatsApp y dices, si mañana puedo volver a explicar, o sea, el lunes, ¿no ve? Alguno de estos temas. Lo voy a hacer con todo gusto, hasta que lo entendamos. Ok. Entonces, a la aplicación de una tensión a la juntura, a eso se llama polarización. Polarización. Repito, cuando aplicamos una tensión a la juntura formada por la unión de dos materiales, uno de tipo P y el otro de tipo N, ambos de silicio o ambos de germanio, a eso se llama polarización. Ajá. Nos vamos a adelantar un poquito y de la polarización existen 2 tipos. Polarización directa y polarización inversa. Y tiene su definición clara. Por ahora solo escuche y después te lo voy a mostrar. Se dice que un diodo está polarizado en forma directa cuando le aplicamos una tensión tal que disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Ahora escucha la definición de la polarización inversa.
se dice que un diodo formado por los materiales P y N se polariza en forma inversa cuando le aplicamos un potencial tal que aumenta la barrera de energía potencial para el movimiento de portadores mayoritarios. Fíjate que en ambas definiciones no hemos abierto juicio alguno para el movimiento de los minoritarios. Ni siquiera hemos dicho cuál es la polaridad de los potenciales eléctricos aplicados. No, simplemente hemos dicho es aplicar una tensión tal en la polarización directa que disminuya la barrera de energía potencial para el movimiento de los mayoritarios. Y en la polarización inversa es aplicarle una tensión tal que aumente la barrera de energía potencial. Ahora vamos a entender qué es eso. Ok. ¿Recuerdas? Esta era la cultura. Si quieres, volvemos a nuestra anterior filmina. ¿No ve? Ya tenemos un solo nivel de Fermi. Un solo nivel de Fermi. Entonces me dice, en función de eso, en el caso del material del tipo N, que se había creado un nivel, ¿no ve?, donor que donaba electrones, el nivel de Fermi estaba próximo a la banda de conducción, ¿te acuerdas? ¿Cuánto lo separa? 0,05 de electronvoltio en el silicio. Y en el germanio lo separa de 0,1 electronvoltio. Ajá. En cambio, en el material tipo P, en el silicio, el nivel de Fermi estaba próximo a la banda de valencia. ¿Cuánto lo separa? 0,5 electronvoltios. En el germanio, igual, próximo a la banda. ¿Cuánto le separa? 0,01 electronvoltios. Está clarísimo. No tenemos dónde perdernos. Por eso se dibuja de esta manera. Cuando los niveles de Fermi se han igualado, se produce el desnivel en las bandas de conducción y en las bandas de valencia, creándome esta barrera de energía potencial. La diferencia de potencial de la posición de los niveles de Fermi, cuando el material P está separado del material N, en la unión se han transformado en estas barreras de energía potencial. Eso tiene que estar clarísimo. Y cuando están en equilibrio, la concentración por encima de la barrera, que son los únicos que se pueden mover, tiene que tomar el mismo valor, de tal manera que existe un equilibrio dinámico en la que la corriente neta es igual a cero. Lo mismo para electrones que para huecos. Ok. Si eso lo sabes repetir de la misma manera o de diferente manera, pero que me muestre ese concepto, no vas a tener problema. Lo vas a entender a este dispositivo. Entonces, a este dispositivo ahora lo tengo que polarizar de dos maneras, en forma directa y en forma inversa. Para eso le tengo que aplicar un potencial eléctrico. Cuando polarizo en forma directa me dice, disminuye la barrera de energía potencial. Para la polarización inversa me dice, aumenta la barrera de energía potencial. En ambos casos, para el movimiento de los portadores mayoritarios. ¿Y qué definición más sencilla? Muy sencillo para darme cuenta, pero son tremendamente diferentes. Veamos ese detalle. Ahora, para que nosotros veamos esa polarización que les he mencionado, tenemos que tener idea. ¿Cómo podemos calcular esta concentración de portadores o esta concentración de portadores? A ver, en esta concentración de portadores está implícito la contaminación que hemos introducido, porque este es el material P, y ahí hemos hecho los portadores mayoritarios. Entonces, esta expresión está en directa relación con la contaminación que hemos producido. Lo mismo ocurre con esta concentración de portadores en el material tipo N. Entonces, estamos hablando
de la concentración de portadores mayoritarios en el P, que son huecos, y de la concentración de portadores mayoritarios en el tipo N, que son electrones. Ok. Entonces, con la solución de las ecuaciones de Schrödinger que yo les he mencionado, llegamos a esto. Ya lo hemos mostrado una vez. La concentración de los portadores mayoritarios en el material tipo P es 2pi por m sub p k por t sobre la constante de Planck al cuadrado a la 1/2 por E. E es el número natural, E de Fermi menos E de valencia sobre k por t. Algo parecido vamos a hacer aquí, pero primero me voy a dedicar a esta concentración. Ok. Fíjate a esto, hemos llamado una constante, ¿recuerdas? Hemos explicado también esto. Para mí ese es un coeficiente. Por lo tanto, se me transforma la concentración de portadores mayoritarios como P sub P por N sub C por E a la E de Fermi menos E de valencia sobre K por T. Ok. Este exceso que está aquí, que es igual a este, entonces estamos diciendo, fíjate, la concentración de los portadores minoritarios en el N va a ser igual, aquí primero estamos calculando este exceso, ¿no ve? Va a ser igual a este exceso. Pero este exceso, ¿cómo lo voy a calcular? Me dice, es P sub P, y le voy a poner este otro subíndice, es 0. ¿Y es 0 qué me estás refiriendo? A que ya hay esta barrera. Ese es 0 me está representando la barrera de energía potencial en ambos semiconductores. P de P es 0. Aquello que está por encima de la barrera es igual a N sub C por el E a la E de Fermi menos E de... Es la misma expresión. Entonces, que se encuentran por encima menos QVC. Le tengo que restar esto, QVC. Y eso es lo que tengo por encima de la barrera de energía potencial. Y me va a dar este resultado si tú haces la expresión. P de P de E0, este N sub C, va a ser E a la E de B menos E de F menos E de B sobre K por T, que es esto. ¿No ve? Es esto. Y esto va a ser E a la menos QVC sobre K por T. He descompuesto el exponencial simplemente. Y esto me dice la concentración de portadores mayoritarios. Claro, el exceso que está por encima de la barrera tiene que estar en función de ella. Entonces, ahora nosotros, ¿qué decimos? ¿No? Esta es esa concentración. Este valor, esta constante por este valor. Ahí tengo esta concentración. Y esta tiene que ser igual a esta concentración porque la corriente neta tiene que ser 0. Y me está diciendo, este P de E0 va a ser igual a este P de N. A este P de N. Entonces me dice, ellos se encuentran sobre la barrera de energía potencial. Porque cuando tengas que polarizar, ya sea en forma directa o en forma inversa, el potencial eléctrico que le aplicas va a producir influencia solo sobre la concentración de portadores mayoritarios y no va a producir variación alguna a la concentración de portadores minoritarios. ¿Se acuerda la definición? Que después lo vamos a volver a repetir. Este mismo cálculo lo hacemos para el semiconductor del tipo N. Ahí está. Ya lo hemos puesto todo junto. ¿No ven? Aquí, fíjate vos, esto es exactamente lo mismo. Ya habíamos mostrado antes. Esta es una constante, toma este valor, eso es N sub N por N de C, y aquí es E de Fermi menos E de conducción. Aquí era E de Fermi menos E de valencia. Entonces ya nos está diciendo bien claro dónde se mueven los huecos, en la banda de valencia. ¿Dónde se mueven los electrones? En la banda de conducción. Ese concepto me tiene que quedar claro. Y que en el valor de concentraciones son diferentes. Solo en el equilibrio se van a igualar. Ok, ahora están en equilibrio, obviamente. Entonces aquí realizamos ese mismo cálculo y llegamos a esta conclusión, que la concentración de los portadores por encima de la barrera de energía potencial
que se ha creado al realizar la unión. ¿Y eso se ha creado cómo? Porque ha tomado el mismo valor del nivel de Fermi. Como la energía no se debía perder por el principio de conservación de la energía, se ha transformado en barrera de energía potencial. Por eso que esto es igual a la concentración de portadores minoritarios. Aquí hacemos nuestro primer descanso porque ya nos han advertido. Dentro de un minuto vuelvo a invitar, ¿de acuerdo?